Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Nos encontramos nuevamente hoy en este frío día de invierno, ¿cierto? Y estamos a punto de comenzar una nueva clase, ¿cierto? En donde vamos a seguir hablando acerca de técnicas de conducción. Ya el día de ayer quedamos en condiciones climáticas adversas, ¿ya? Entonces vamos a decir que en general, ¿cierto? Las condiciones climáticas adversas se tratan, que lo empezamos a ver ayer, ¿cierto? Se trata de la lluvia, la nieve, el viento, ¿cierto? O el hielo. Y para contrarrestar esto, siempre lo más importante es ser lo menos brusco posible. Aunque en cualquier forma de conducción, ser lo menos brusco posible es muy importante, ¿cierto? Toma aún más valor, ¿cierto? Y aún más importancia cuando se trata de que estamos en condiciones, ¿cierto? Desfavorables, por decirlo así, de forma climática, ¿ya? Entonces siempre aumentar el espacio, reducir la velocidad, ¿cierto? Que nuestra frenada y nuestras aceleraciones sean lo más suaves posible y en general ser menos brusco, menos rápido, menos duro, no sé cómo lo quieran entender mejor, ¿cierto? Pero entre más suave, mejor, ¿cierto? Porque las fuerzas que están actuando, ¿cierto? En la conducción de la motocicleta van a ser más fáciles de dominar. Además, como una condición climática adversa que se puede dar todos los días, o que en realidad se da todos los días, ¿cierto? Y que nos puede afectar a diario, es la oscuridad, ¿ya? Y dependiendo de por dónde nosotros transitemos de noche, va a ser más o menos peligroso, pero siempre la oscuridad va a ser más complicada la visualización que en el día. Dice que la capacidad de deducir distancias depende de que veamos colores y contornos de colores claros. El riesgo de siniestro es mayor durante la noche, entre otras cosas por nuestra limitada capacidad para ver en la oscuridad. Nuestros ojos tardan algún tiempo en acomodarse a la oscuridad cuando abandonamos una habitación iluminada. De igual modo, como ya hemos visto, al conducir en la oscuridad y aunque no miremos directamente los focos de los vehículos que vienen en sentido contrario, es fácil que se presenten efectos de ceguera que puedan empeorar temporalmente nuestra visión. Ya ahí leímos, ¿cierto? Dos párrafos. Y lo más importante de estos dos, en el primero, es que tenemos que entender que en la noche nuestras capacidades disminuyen. Y en el segundo, ¿cierto? Entender que la ceguera temporal o el encandilamiento, puede suceder, ¿cierto? En cualquier momento. Sobre todo en la actualidad que tenemos muchas luces de aftermarket o luces que la gente va equipando después en sus autos, eh, pero lamentablemente estas luces no están tan bien, muchas veces no están tan bien diseñadas, muchas veces no están bien instaladas y terminan molestando y haciendo que la conducción de todos sea más insegura, ¿ya? Y muchas veces ni siquiera aumenta la capacidad de luminosidad que tienen, sino que solamente cambia el color. Entonces dice que de igual modo, como ya hemos visto, al conducir en la oscuridad, y aunque no miremos directamente los focos de los vehículos que vienen en sentido, que vienen, me perdí. De igual modo, entonces, que vienen en sentido contrario, ahí sí, es fácil que se presenten efectos de ceguera que pueden empeorar temporalmente nuestra visión, ¿ya? Nuestra capacidad de calcular distancias depende de que veamos colores y contornos de colores claros. En la oscuridad, estos se difuminan. Lo mismo sucede cuando la visibilidad se encuentra reducida por efectos de la niebla o la lluvia. En ocasiones, o la mayor parte de las veces en realidad,
cuando está lloviendo, disminuye mucho la capacidad de visión de todos los conductores, sobre todo en la noche, porque en la noche dependemos de los focos. Y los focos, ¿cierto?, alumbran, pero ¿qué pasa? Que cuando hay neblina, cuando hay nieve o cuando hay lluvia, la luz rebota en estas partículas de agua, cualquiera sea su forma, ¿ya? Y al rebotar, ¿cierto?, genera una especie de barrera. ¿Qué es lo peor? Que entre más luz ponga, es peor, ¿ya? Entonces debemos tener claro, ¿cierto?, que este tipo de problemas no se soluciona, no se soluciona alumbrando más, sino que se soluciona viendo realmente lo que alcanzamos a ver, ¿cierto? Y yendo a la velocidad que podemos ir sin arriesgarnos más de la cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que si voy, ¿cierto?, en el vehículo y no veo más allá de 10 metros, por ejemplo, tengo que ir a una velocidad acorde a lo que puedo ver. Cosa de que si aparece algo adelante de mí, yo pueda frenar, ¿cierto? O esquivar o detenerme antes de golpearle. Y eso a veces el problema es que significa que voy a tener que circular demasiado lento, ¿ya? Cuando hay bancos de neblina, ¿cierto? Es muy importante que podamos tratar, ¿cierto?, de evitar conducir lo menos posible. Por ejemplo, si yo voy a viajar, debo tratar de planificar, de pasar a ciertas horas por ciertos lugares que tienen mucha neblina para que justamente no me ataque tanto la neblina. Por ejemplo, con la neblina voy a ver menos de noche que de día. Entonces, si hay una parte que hay mucha neblina, preferible pasar esa parte de día, ¿ya? Entonces, es súper importante la planificación de los viajes para hacerlos más seguros. Si hay tanta neblina que no puedo avanzar, de repente también es una opción parar un rato, ¿cierto? Y ver si la neblina se disipa un poquito, ¿ya? O por último, parar un rato para descansar y luego seguir, ¿cierto? Un poco más descansado, un poco más fresco para poder tener más atención aún, ¿cierto? Con la neblina. Nuestra capacidad para calcular distancias depende de que veamos colores y contornos de colores claros. En la oscuridad, estos se difuminan. Lo mismo sucede cuando la visibilidad se encuentra reducida por efecto de la niebla o la lluvia. En estas condiciones, el tráfico que viene en sentido contrario parece encontrarse más lejos de lo que realmente está. Esto puede hacer que usted aprecie más las distancias cuando desee adelantar a otro vehículo. Amigos, denme un segundo porque se me olvidó enchufar el computador y se está a punto de apagar. Denme un segundo, vuelvo de inmediato.
Perdón amigos, ya estaba solucionando ese problemita con mi cargador, me demoré un poquito, perdóname, ¿ya? Ya, entonces vamos a seguir hablando, ¿cierto? Acerca de la oscuridad, ¿ya? Aquí voy a meter un tema, ¿cierto? Que ya algo hablé, pero es el tema de las luces, ¿cierto? Modificadas. Insisto, fíjense en los haz de luz que proyectan muchas veces los vehículos que nos encandilan. A veces viene un vehículo atrás de nosotros, ¿cierto? Nos encandila y cuando nos va pasando nos damos cuenta que su haz de luz es muy corto y es muy pequeño, ¿ya? Eso quiere decir que en el fondo esas luces lo único que hacen, ¿cierto? Es solo encandilar y no mejoran ningún aspecto de seguridad para el vehículo que las porta. Existen buenos sistemas de luces, ¿cierto? Que no encandilan a las personas, que alumbran mejor, etcétera, pero normalmente no son tan baratos como los que la mayoría compra, ¿ya? Entonces, ¿qué les quiero decir yo con esto? Esto aplica tanto para automóviles como para motos, ¿ya? Así que eh, para todos va este mensaje. Si usted va a ponerse, ¿cierto? Un sistema de luces, trate de que ese sistema de luces sea lo mejor posible, ¿ya? Y que obviamente no encandile, y para ello realice una investigación, ¿ya? Es decir, no compre la primera luz que le vendan, no compre la más barata, ¿cierto? Sino que busque cuáles son las recomendables, ¿cierto? Y aplique eso según lo que nosotros, lo que se necesite en el momento y lo que a nosotros no nos haga daño como sociedad, por decirlo así, o como comunidad, como quieran llamarlo, que a nosotros si vamos a cambiar las luces, que nos sirva, perfecto, pero que no interrumpa, ¿cierto? O que no perjudique a las otras personas que van usando la vía, ¿ya? Es súper importante eso, deberíamos tener una conciencia sobre las luces mucho mayor de lo que la tenemos, ¿cierto? Entonces es importante que al menos empiece por nosotros, ¿ya? Hay países en los que hay que, cuando tú equipas luces, por ejemplo, luces para fuera del camino, por ejemplo, para andar por el campo y tú pones unas tremendas luces en tu vehículo, esas luces en la vía pública deben andar tapadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque no está bien que yo ponga unas tremendas luces en una zona urbana, ¿ya? Cuando ando en el campo, cuando ando de cacería, etcétera, no sé, para lo que se puedan ocupar esas luces, pongo un ejemplo así como sería casarse, me imagino, no sé. Eh, Ahí las podemos ocupar, pero no en la vía pública, porque en la vía pública lo que va a causar más son problemas e inclusive puede causar un accidente grave para los demás o inclusive para mí mismo, ¿ya? Así que mucho ojo con ello. Dice acá, nuestra capacidad de calcular distancias depende de que veamos colores y contornos de colores claros. En la oscuridad, estos se difuminan. Lo mismo sucede cuando la visibilidad se encuentra reducida por efecto de la niebla o la lluvia. En estas condiciones, el tráfico que viene del sentido contrario parece encontrarse más lejos de lo que realmente está. Esto puede hacer que usted aprecie más las distancias cuando desee adelantar a otro vehículo, ¿ya? Entonces, mucho ojo también ahí cuando uno quiera adelantar y las condiciones no sean favorables. A veces es mejor, decía mi mamá, perder un minuto en la vida que perder la vida en un minuto, ¿ya? Y creo que algo que he tratado de aplicar siempre en mi vida y hasta aquí por lo menos va resultando, ¿ya? Espero que ustedes también entiendan este concepto. Más vale perder la vida, perdón, más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Entonces, de repente, si tenemos que llegar tarde a un lado porque es peligroso acelerar más,
entonces lleguemos tarde, ¿ya? Más vale tarde que nunca, ¿ya? Después dice la potencia y ajuste de sus luces. Todas las luces de moto, de auto, etcétera, traen regulaciones, algunas más sencillas, otras un poquito más complejas, unas bien a la vista, otras bien escondidas, etcétera, pero todas las luces traen regulación, ¿ya? Y esa regulación es para que tú puedas mover el foco hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? ¿Y para qué necesitamos regular? Justamente para que no encandile a los demás. Puede que el foco esté perfecto en la intensidad, sea el foco original, etcétera, pero en vez de estar apuntando hacia el suelo, está apuntando hacia el cielo, ¿ya? Y eso va a producir que a los demás conductores, ¿cierto?, se les esté encandilando de forma continua, ¿ya? Con todo lo que esto significa. Además, recuerden que la capacidad visual de las personas no es igual para todos. Hay personas que ven muy bien de día, pero que en la noche les cuesta mucho poder mirar o poder ver o poder diferenciar, ¿cierto? Hay personas inclusive a las que se les da eh, a las que se les da licencia, ¿ya? Solo para conducción diurna, porque en la noche ven muy poco. Si usted conoce a una persona en esa condición, o si usted en algún momento está en esa condición, trate de hacer caso a lo que dicen en la municipalidad. ¿Por qué? Porque están dando el chance de que igual siga manejando si es que lo va a hacer de día. Porque la municipalidad podría decir, no, esta persona no está apta y listo, ¿ya? Pero hay a ciertas personas que dependiendo de su rango de visión, ¿cierto? Pueden darle restricción nocturna de conducción, por ejemplo. Puede manejar, pero solo de día. Entonces, en este ámbito, ¿cierto? Debemos tratar de ser realistas con nuestra capacidad visual, ¿ya? La capacidad de reflejar la luz que tenga el objeto también será un aspecto importante, ¿cierto? Para saber o para descubrir, ¿cierto? Un obstáculo en el camino. Eh, Obviamente entre el obstáculo sea de colores más oscuros, ya, negros, plomos, etcétera, lo más probable es que me cueste más verlo a que si fuera de un color reflectante o de un color flúor, ya. La capacidad, no, esa la leemos ya, después dice la lluvia, la niebla o la nieve, y ya lo hemos hablado todo el rato, y la potencia de las luces del vehículo que viene en sentido contrario. También estamos hablando de lo mismo, ¿ya? Potencia de luces o ajuste de luces, ¿cierto? Podría afectar a las otras personas. Dice distancia de verificación, es decir, distancia con la que a la que nosotros nos vamos a dar cuenta que hay un obstáculo o una persona, ¿cierto? Distancia de verificación con distintos tipos de ropa. Luces bajas, ropas oscuras, 25 metros, ropas claras, 60 metros y ropas reflectantes, 125 metros. Luces altas, ropas oscuras 150, ropas claras 300 y ropas reflectantes 450 metros, ¿ya? ¿Qué sería mejor aquí? ¿Prender luces altas o prender luces bajas? La respuesta más rápida, ¿cierto? Podría ser prender luces altas porque me permite ver a las personas antes. Sin embargo, deben recordar, ¿cierto? Que las luces altas no pueden ser puestas, y esto es pregunta de prueba, no pueden ser puestas en zonas urbanas, ya en ciudades, en urbes, no puede ser puesta la luz alta, ya solamente la luz baja. Y por eso es tan importante a veces que los peatones no se vistan, por ejemplo, enteros de negro,
¿Por qué? Porque eso, en caso de que hubiera un momento en el que hay que verlo para esquivarlo, para frenar, no lo vamos a ver, ¿ya? Después dice, ¿cierto? Acerca de la conducción rural, ¿cierto? Ahí sí podemos ir con luces altas, ¿ya? No hay un problema si vamos en un camino rural, sin nadie adelante de nosotros y sin nadie que venga de frente a nosotros, podemos perfectamente ir con nuestras luces altas, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si me encuentro con un peatón? ¿Debo bajar o no las luces? La respuesta correcta es no es necesario. ¿Por qué? Porque el peatón se está desplazando a baja velocidad, etcétera, ¿cierto? Y porque es más importante ahí que podamos ver al peatón lo antes posible para poder planificar, ¿cierto?, lo mejor posible nuestra maniobra, ¿ya? Ahora, si viene un ciclista de frente, ahí sí debemos cambiar a luces bajas. Un ciclista y un peatón no son lo mismo, ¿ya? Son muy distintos para la ley de tránsito. Dice, manejo de luces en un encuentro. Al encontrarse en la oscuridad y en una vía urbana con otro vehículo que se acerca en sentido contrario, usted deberá cambiar a luces bajas para no cegar a su conductor. Esto se refiere al encuentro con todo tipo de vehículos, es decir, también con ciclistas. Dirija su mirada a lo lejos hacia el borde de la calzada. No es necesario que baje las luces cuando se cruce con peatones. Eso ya lo habíamos visto. Baje sus luces con anticipación suficiente, pero no lo haga demasiado pronto, a menos que uno de los conductores se vea cegado por las luces del otro. Todo el espacio entre los vehículos debe encontrarse iluminado. También es importante que cambie las luces altas en el momento del encuentro propiamente tal para recuperar una mayor visibilidad de eventuales obstáculos o peatones que caminen por el costado derecho de la calzada. Aléjese del borde derecho para evitar chocar con algún obstáculo y reduzca su velocidad, ya que su visibilidad se encuentra limitada. Si la carretera es ancha, puede esperar más tiempo. Si la carretera es ancha, puede esperar más tiempo, ¿cierto? Si la carretera es ancha, puede esperar más tiempo de cambiar a luces bajas. En otras situaciones, el cambio debe efectuarse con mayor anticipación, por ejemplo, al cruzarse con un bus o camión en un cambio de rasante, sus conductores van sentados a una mayor altura que los conductores de automóviles y motocicletas. En esta parte, ¿cierto? Voy a tratar de decirlo de la forma más práctica y como en verdad prácticamente se hace, ¿ya? Si viene un vehículo, uno trata de bajar las luces a no ser que necesite las luces altas muy urgentemente, ¿ya? Pero si yo puedo bajar las luces, igual sigo viendo, ¿cierto? Bajo las luces y espero que pasen los vehículos que vienen en sentido contrario. Sin embargo, ¿cierto? Si necesito las luces altas o si se me olvidó bajar las luces y seguí con luces altas cuando venía otro vehículo de frente, lo más probable es que si a él le están molestando las luces, me va a hacer un cambio de luces. Y a eso debo estar atento. Si me hacen un cambio de luces, lo más probable es porque tengo que cambiar, ¿cierto? Lo más probable es porque tengo que cambiar a luces bajas porque lo estoy encandilando. Sin embargo, ¿cierto? Lo ideal es que yo lo haga antes de que eso pase. Pero si eso pasa, ir atento, ¿cierto? Y hacer el cambio de luces cuando corresponda. ¿Cuándo se deben encender las luces del vehículo? Dice,
para poder ver y ser visto desde 30 minutos después de la puesta del sol y hasta 30 minutos antes de su salida, cuando las condiciones de visibilidad lo hagan necesario. Además, en zonas urbanas, las luces obligatorias son las bajas. En zonas rurales o caminos, las luces obligatorias son las altas. Recuerde bajar las luces cuando se encuentre con otro vehículo. Importante, no bajar las luces cuando se encuentre con peatones en vías interurbanas. Siempre de llevar las luces encendidas, que en el caso de las motos no hay tanto problema, porque todas las motos desde el año 2023, no, perdón, 2003 en adelante, deben venir con sistema de encendido de luces automático. Cuando lo adelantan, proporcione a quien le adelanta conduciendo con luces altas hasta que lo adelanten por completo. Las luces altas de su vehículo deben alumbrar la vía a ambos lados durante el adelantamiento. Recuerde no cambiar el color de las luces delanteras. Estas deben ser solo blancas o amarillas, ¿ya? Y aquí, para terminar, ¿cierto? Voy a decirles que uno le puede poner cualquier luz a su moto, la luz que uno quiera, ¿ya? Sobre todo si son luces que van a permitir que las demás personas me vean mejor, ¿ya? Muchas veces vemos motos, sobre todo sin estigmatizar, pero sobre todo scooter a veces que le ponen muchas luces, muchos adornos luminosos. Y la verdad que, por ejemplo, desde mi punto de vista no me gusta estéticamente cómo se ven, porque le ponen luces verdes, azules, moradas, etcétera, ¿cierto? No me gusta tanto cómo se ve, pero, pero si esas luces van a hacer que tu vehículo se vea más en la noche y no interfiere con las demás luces, es decir, no crean confusión, y además tienes todas tus luces ok y buenas, la verdad es que muchas veces sirve, ¿ya? Sirve para que te vean más y hace que la moto sea un poco más segura, ¿ya? Así que ojo con ello. Es muy importante que nosotros podamos ver y también eh, que nosotros seamos vistos por los demás, ¿ya? Queridos amigos, voy a dejar hasta acá la clase del día de hoy. Les mando un gran abrazo. Cuídense mucho. Un saludo para Jenny que se conectó a la clase hace un ratito, ¿cierto? Espero que esté muy bien, Jenny. Si quieres consultarme algo antes de salir, puedes usar la sección de preguntas. Ya veo que levantaste la mano ahí, me imagino que es para que sepas para que yo sepa que me estás escuchando. Pero si quieres consultar algo, Jenny, lo puedes o saludar o despedirte. Lo puedes hacer a través de la sección que dice abajo preguntas al ladito del chat, ¿ya? Al ladito del chat pueden utilizar la sección de preguntas para decirme alguna cosa, ¿ya? El día de mañana, ¿cierto? Ya vamos a seguir hablando eh, de otro tema, ¿ya? Quisiera antes de despedirme, ¿cierto? Hablar un poquito de esta conducción con carga de una motocicleta, que es un tema no tan largo y es bien necesario. Ya lo voy a decir bien cortito. Y mañana empezamos con un nuevo tema que es acerca de seguridad pasiva y activa, ¿ya? Guantes, chaquetas, cascos, etcétera. Ya con ese tema empezamos mañana, ¿ya? Y por último, antes de despedirme, les quiero decir que cuando ustedes conduzcan una moto con carga, ¿ya? Sobre todo si es una carga importante, si yo pongo una caja de zapatilla atrás, probablemente ni la voy a sentir, pero a veces uno necesita cargar la moto con carga adicional o con un pasajero, ¿ya? Es importante, ¿cierto?, entender que con carga la moto se va a comportar distinto, ¿ya? Para empezar, su chasis va a bajar más, por lo tanto, podría topar en alguna parte o cuando nos inclinamos podrían rozar sus
sus pedalines, ¿cierto? O sus estriberas. Además de eso, le va a costar más acelerar, le va a costar más frenar, sobre todo si son motos de baja cilindrada, ¿ya? Dependiendo el porte de la carga que yo lleve o de la persona que yo lleve, también va a haber más resistencia al viento, ¿ya? Y si la carga está en la cola de la moto y es mucha, también la moto puede tender a tener una mayor facilidad para levantar y despegar la rueda delantera. Ya me pasó en una oportunidad a mí, yo iba con mi señora y en ese tiempo yo tenía una R15 V2, ya un motor de 150 centímetros cúbicos, y nosotros con mi señora los dos somos grandes. Yo mido 1,86 m, imagínense, mi señora mide como 1,65 m más o menos. Los dos somos grandes. Entonces andábamos en la moto y me empezó a picar una motito al lado, una FZ, ya que más o menos tenía el mismo motor que la mía. Y me aceleraba ya, y yo como que me anduve picando y aceleré un poquito más de la cuenta, ¿cierto? Estábamos parados en un semáforo, aceleré un poquito más de la cuenta, y ¿cuál fue la sorpresa? Que mi moto se levantó la rueda delantera, y no se levantó poco, se levantó harto, ¿ya? Y anduvo un rato con la rueda delantera levantada, ¿ya? Y eso podría haber terminado, ¿cierto? En una tragedia o en un accidente o en una caída, ¿ya? Gracias a Dios, por obra divina, ¿ya? Cero habilidad del conductor, sino que obra divina nomás. No me pasó nada, ¿ya? Y probablemente el cabro que estaba al lado mío debe haber quedado un poco impresionado, pero la verdad es que fue totalmente al azar y una maniobra que fue totalmente sin control, y ahí me di cuenta lo importante y lo que cambia la moto con peso en la cola, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. Cuando sientan o cuando tengan que llevar peso, siempre tomen en consideración que esto puede afectar negativamente la estabilidad y el comportamiento de la motocicleta. Ya, ahora sí, mañana continuamos con eh, conducción pasiva y activa, ¿cierto? O sea, perdón, seguridad activa y pasiva. Vamos a ver mañana cómo, por ejemplo, elegir un casco, ¿ya? Y eso por el día de hoy. Nos estamos viendo, cuídense mucho. Mi nombre es Ricardo Cornejo y esto es Practicales.cl. Que les vaya súper bien y saludos especiales, ¿cierto?, a Jenny, que estuvo presente el día de hoy. Hasta luego, que estén muy bien. Mi nombre es Ricardo Cornejo. Cuídense. Chao, chao.